Bien, entonces, decíamos hace un momento, vamos a rescatar un poquito las observaciones que teníamos en la obtención del proceso o en el proceso de obtención de la sal. En este caso, entonces, tenemos la siguiente situación. La valencia del radical corresponde a la cantidad de hidrógenos liberados. Eso, por ejemplo, es una pregunta muy típica en una evaluación, ¿sí? ¿Cuál es la valencia del radical del ácido? Y bueno, la cantidad de hidrógenos que se desprenden. Entonces, si tengo hidrógeno sub 2, entonces 2 va a ser la valencia de nuestro radical. ¿Estamos? Recuerden que el radical del ácido es todo lo que queda del ácido cuando el hidrógeno se va. En este caso, el radical contiene oxígeno. En el caso anterior, el radical solamente contenía un no metal. Es decir, que si se iba, por ejemplo, el hidrógeno en el ácido clorhídrico, me quedaba solamente el cloro como radical. ¿Estamos? Acá, en cambio, tenemos el no metal unido al oxígeno. Entonces, ese es el radical del ácido ternario. ¿Sí? Dice acá, por eso es que en la sal el metal asume el subíndice X. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente X es la valencia de todo el radical. ¿Se entiende? Vamos a la segunda observación. Dice que el subíndice del radical, o sea, W, que aparece aquí, corresponde a la valencia del metal. Entonces, si este es el metal, la valencia del metal va a pasar como subíndice del radical. ¿De acuerdo? Eh, en el método de obtención no se hace mención a la valencia del metal. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta ustedes en el nombre del compuesto. ¿Estamos? Así que hay que tener mucha precaución en ese caso. ¿Sí? Hay que prestarle mucha atención al nombre. Tercero, es importante notar que los subíndices I, como así también Z, se mantienen inalterables, o sea, este I y este Z, tal como están escritos acá, se considera como si fuese un paquetito inseparable, intocable. Entonces, ahí sí, no toque, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso no se toca, queda así tal como está. Y el subíndice W es la valencia del metal. ¿No? ¿Dónde estamos? En el tercero, sí. Era importante notar que los subíndices y como así también los Z se mantienen inalterables. Esta última línea estaba de más, esta no correspondía, y esta se me pasó por alto. En lo que copié y pegué, no correspondía. La última, esta sí. Eso eso lo van a remarcar ustedes también, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso no va. Lo otro, el hidrógeno se desprende en forma de gas, por eso el subíndice 2 en los productos de la reacción. Entonces, este subíndice 2 que está acá solamente aparece por el hecho de que el hidrógeno es un gas. ¿Sí? Entonces, seguimos respetando esa parte de la escritura de los elementos químicos cuando se encuentran en estado gaseoso. ¿Sí? O sea que solo no se va, se une aunque sea con él mismo. Por eso aparece como hidrógeno sub 2. ¿Ok? Vamos a la nomenclatura, y esto es lo que les complicó al principio, ¿no? En la nomenclatura, dice así, en la nomenclatura se asigna la terminación, eh, ahí está, en la nomenclatura, esto no va, mira todos los errores que estoy encontrando. En la nomenclatura, la terminación se cambia del radical oso por ito e ico por ato. Esto parece la evaluación de los chiquitos de primaria, ¿no? Son mal redactados. En la nomenclatura, la terminación se cambia. ¿Sí? Entonces, eh, eso también está mal redactado. No, tendría que volverlo a subir. ¿Sí? Ya lo voy a modificar. La terminación del radical cambia. ¿Sí? Si terminaba en oso, ahora va a terminar en ito. ¿Sí? Y si terminaba en ico, ahora va a terminar en ato. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo de cómo sería. Acá se describe la primera parte. Supongamos que el radical proviene de una terminación de tipo oso, ¿sí?
Entonces, cuando se nombre a la sal, va a ser con terminación ito. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Va a ser con terminación ito. Por otro lado, hay que tener en cuenta el metal, porque si el metal tiene una sola valencia, va a ser terminación ito de y nombre del metal. Y si el metal trabaja con la menor valencia, va a ser con terminación ito, pero la raíz del metal con terminación oso. Veámoslo en un ejemplo más concreto, porque si no esto nos puede confundir. ¿Tá? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Hace mención a nitrato porque viene del ácido nítrico. Cambio el ico por ato, fíjense, acá lo tienen en este ejemplo, cambia el ico por ato y se le asigna luego el nombre del metal, en este caso es el sodio. Acá tenemos varios ejemplos. ¿Sí? Luego tenemos el sulfato férrico. En el sulfato, ato proviene de ico, por lo tanto el azufre está trabajando con su mayor valencia. Y férrico, porque justamente, bueno, el hierro también está trabajando con su valencia más alta. ¿Sí? Tenemos otra que es el carbonato de calcio, ¿sí? Noten que viene del ácido carbónico. Acá hay una salvedad. Resulta que el carbono, como tiene una sola valencia, ¿sí? Se lo nombra con terminación ico. Entonces sería un ácido carbónico. Y en la formación de sal o en la ionización del ácido carbónico, el radical recibe el nombre de carbonato. ¿Estamos? Al recibir el nombre de carbonato, entonces en la sal también todo el radical recibe el nombre de carbonato. ¿De acuerdo? Y al decir de calcio, lo menciona de esa manera, digamos, por el hecho de que el calcio tiene una sola valencia. ¿Sí? Veamos el otro. Este es un poquito más enredado también, pero ni tanto. Fíjense ustedes que en este caso lo que tenemos es el ácido, ¿cómo se llama? Es el ácido hipocloroso, ¿sí? Entonces, como termina en oso, la terminación oso cambia por ito. Entonces sería un hipoclorito, ¿se entiende? Y como es de sodio, es porque el sodio tiene una sola valencia, ¿está? O sea que en síntesis, digamos, se lo nombra igual que se nombra a los ácidos, pero cambia la terminación ico por ato y la terminación oso por ito. ¿Está? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Esto es en cuanto a Sí. la Sí, nomenclatura, ¿sí? En la nomenclatura tradicional, por ahí de repente hay algunas cosas que son mucho más claras para que ustedes puedan interpretar la reacción que en los otros tipos de nomenclatura. Recuerden que nosotros venimos viendo solamente un tipo de nomenclatura que es la nomenclatura tradicional, ¿sí? Existen otras formas de nombrar a los compuestos. Que por ahí yo he visto que algunos de ustedes, por ejemplo, cuando buscan los nombres de los compuestos en internet, los escriben de forma distinta, ¿sí? Lo tomo como válido porque obviamente es el nombre válido del compuesto, pero nosotros todavía no hemos visto los otros tipos de nomenclatura, ¿estamos? Y ya los vamos a ver dentro de poco, justamente porque la idea era que vieran primero la formación de los compuestos y después que estudien cuáles son sus nuevos métodos para nombrar a esos elementos o a esos compuestos químicos. ¿Sí? Ok. Bueno, dudas que tengan hasta acá. Este es el primer método de obtención de sal. ¿Sí? Recuerden que cuando hemos comenzado toda esta parte teórica, mencionamos el primer método, ¿sí? La ecuación de formación de sales considerando al metal más ácido, indistintamente de que el ácido sea un hidrácido o sea un oxoácido, ¿sí? ¿Por qué se lo clasifica, digamos, dentro de un solo grupo? Bueno, porque el metal está puro, no está combinado con ninguna otra sustancia, ¿sí? Y al combinarse con el ácido, se libera únicamente al gas hidrógeno. Eso ocurre, fíjense, en los dos casos, ¿no? El metal está puro.
Acá lo tenemos nosotros representado de esta manera, que lo vamos a pasar acá un poquito para que ustedes lo puedan apreciar. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en Paint. Y aquí vamos a empezar a comparar algunos detalles. ¿Sí? Noten lo siguiente. Ustedes observan con atención. Van a ver que acá, ¿sí?, tenemos esta situación. ¿Qué es lo que cambia en la parte superior con la parte inferior? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el agregado que hubo? El oxígeno. El oxígeno. Eso significa que si no estuviese el oxígeno metido acá, ¿estamos? La reacción sería prácticamente la misma. ¿Se dan cuenta? Tenemos hidrógeno que se desprende en forma de gas. Sí, ahí está. Tenemos la sal. Sí, ahí está. Tenemos al hidrácido. Sí, también está. Tenemos al metal. También está. O sea que la única diferencia, ¿cuál es? Que aparece oxígeno, ¿sí?, en nuestra reacción. ¿De acuerdo? Pero lo importante es rescatar cuál es. Que tenemos al metal en ambos lados, metal puro, sin combinarse con nadie. Y en ambos casos es una reacción de desplazamiento, es decir, el metal ocupa el lugar del hidrógeno para obtener la sal. Acá también ocurre lo mismo. El metal ocupa el lugar del hidrógeno para obtener la sal. ¿Estamos? Y como el hidrógeno, al desprenderse, no tiene con quién unirse porque el metal vino puro, entonces se desprende en forma de gas. ¿De acuerdo? Aquí se representa como hidrógeno sub 2, ¿sí? Para representar, digamos, que el hidrógeno se desprende en forma gaseosa. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, resumiendo, digamos, en ambos casos, ¿de qué se trata? De unir al metal con un ácido, obtener la sal y además el hidrógeno desprendido en forma gaseosa. ¿Se dan cuenta? De esa manera se han agrupado los dos métodos de obtención de sal en uno solo. ¿Sí? O sea, en realidad tenemos un montón de métodos de obtención de sales, pero vamos a tratar de hacerlo de la siguiente manera. Vamos a considerar que este es el primer método de obtención. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Porque por ahí me preguntó alguien, me dijo, el primer método de obtención y cuál es el segundo método. Bueno, acá estamos. Este es el primer método, ¿sí? Fíjense, dice ecuación de formación de sales considerando metal más ácido, ¿sí? Vamos al segundo método. Mire todo eso en plasma. El segundo método consiste en lo siguiente. La representación de la ecuación de formación de sales, pero esta vez ya no con el metal puro, sino más bien con el óxido metálico, más el ácido. Otra vez, indistintamente de que el ácido sea un hidrácido o sea un oxoácido. ¿De acuerdo? Fíjense cómo sería la representación. Ya no es el metal solo, ahora es el óxido metálico que se combina con el ácido. Lo que voy a obtener es la sal. Pero aquí hay algo más. Resulta que el ácido libera hidrógenos y el óxido va a liberar al oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno, o el metal, cuando se vaya a unir con el radical del ácido, va a liberar el oxígeno y el ácido al hidrógeno. Cuando el hidrógeno se encuentre con el oxígeno, van a formar la molécula de agua. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ese proceso lo tenemos representado en este gráfico. Fíjense, el oxígeno se une con el hidrógeno para formar la molécula de agua. El metal se une con el radical del ácido y entre ellos forman la sal. Y en la sal se produce el intercambio de valencia. Y este intercambio de valencia es el mismo que nosotros veníamos estudiando desde un principio.
el intercambio de valencia, metal, no metal, ¿sí? Hidrógeno, no metal, solo que aquí ahora apareció el oxígeno. Chan, chan. Entonces, esa fue la última novedad que hubo en este proceso de obtención, ¿sí? Recuerden, el metal ocupa el lugar del hidrógeno. El hidrógeno se libera, pero como se encuentra con el oxígeno, oh sorpresa, no sonamos. Entonces forman la molécula de agua, que es la que tenemos acá. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. En cuanto a Sí. los subíndices del metal y los subíndices del no metal, otra vez sigue corriendo el mismo método de escritura. O sea, la valencia del no metal pasa como subíndice del metal y la del metal como subíndice del radical de nuestro ácido. Y la nomenclatura es exactamente la misma, solo que lo único que cambia ahora es que el metal sí va a reflejar acá su valencia, ¿sí? Entonces, supongamos que yo les pido a ustedes la obtención del cloruro férrico. Entonces, el hierro acá va a trabajar con la valencia más alta. Entonces, 3 sería la valencia que va a utilizar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si yo digo que es de cloruro férrico, entonces el hierro proviene del óxido férrico. Si digo que es del cloruro estañoso, entonces el estaño proviene del óxido estañoso. ¿Se entiende eso? Si le digo que es niquélico, entonces el níquel proviene del óxido niquélico. ¿Está? Entonces noten siempre en cuenta la nomenclatura. ¿De acuerdo? Vamos más abajo. En este segundo método de obtención, cuando lo unimos, cuando el óxido se une a un oxoácido, o sea, a un ácido que contiene oxígenos, ¿sí? Produce exactamente lo mismo. Pues la reacción va a ser muy similar, es decir, se va a unir el oxígeno con el hidrógeno, ¿sí? Van a formar la molécula de agua, que es la que tenemos acá al final, y el metal se va a unir al radical del ácido, porque es lo que queda, el hidrógeno se va, y va a formar la sal. Es lo mismo que veníamos estudiando anteriormente. ¿Qué hacía el metal? Ocupaba el lugar del hidrógeno, ahí está, la valencia del metal pasa como subíndice del radical, y el hidrógeno que se desprende, esta vez se encuentra con el oxígeno liberado del óxido, por lo tanto, forma la molécula de agua. Noten que esta vez ya no se desprende hidrógeno solo, sino se desprende agua. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, digamos. Antes, ¿qué tenías? Metal con ácido. ¿Qué obtenías como producto? La sal con hidrógeno. Ahora, ¿qué tenés? Un óxido metálico con el ácido. ¿Qué obtenés como producto? La sal y agua. ¿De acuerdo? Acá pasa exactamente, digamos, lo mismo. ¿Dudas que tengan hasta aquí? No, ninguno, profe. Bueno, No. vamos a las observaciones. En cualquiera de los casos anteriores, la sal obtenida es la misma, ¿sí? Lo único que cambia es que en casos anteriores se obtenía sal más hidrógeno. En cambio, en este van a obtener sal más agua. ¿De acuerdo? Nomenclatura. En cuanto a la nomenclatura, se aplica lo mismo que en casos anteriores, puesto que no cambia la sal obtenida, sino lo que queda luego de su formación. ¿Sí? O sea, antes que obtenía hidrógeno. ¿Qué obtengo ahora? Agua. ¿De acuerdo? Sí. Bien, hasta ahí llegamos entonces con los procesos de obtención de sales. Lo único que nos queda por hacer es solamente ver algunos ejemplos de obtención. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a llevar esto para allá. No, vamos a hacer un par de ejemplos antes, porque si no, no sé cosas que después se me pierdan ustedes y no entiendan después qué hacer. O sea, vamos a hacer un par de ejemplos, no de este caso, sino
del último. Vamos a ver por acá. Aquí. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar, lo vamos a llevar al Paint. Y acá tenemos el primero. Y vamos a copiar este otro. Bien, lo vamos a llevar acá. Y así lo podemos trabajar. Okay. Vamos a hacer al menos 2 ejemplos de cada uno. ¿Sí? Vamos a obtener por acá, lo vamos a quitar. No estaría mal, ¿no? Podríamos obtener esto acá abajo. Y aquí vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener el cloruro de sodio. ¿Sí? Y después vamos a obtener el fluoruro de magnesio. ¿Sí? Entonces, vamos por este lado. No, tendría que ser uno que sea distinto. Cloruro niquélico. Ahí está. Ahí para darle el ejemplo. Vamos. Si es cloruro niquélico, ¿con qué valencia va a trabajar el cloro? Cloro. Valencia. Como es un cloruro, ¿sí? El hidrógeno está, digamos, el cloro está unido al hidrógeno. Entonces, de esa manera, el cloro está trabajando con la menor de todas sus valencias. Y como el cloro tiene valencia 1, 3, 5, 7, la menor sería valencia 1. ¿Sí? Muy bien. Y para el níquel, en este caso, el níquel, ¿con qué valencia va a trabajar? Díganme usted. Con la mayor, con 3. Muy bien, excelente, con la valencia 3. ¿Ok? Entonces, eso para tener en cuenta. Vamos al fluoruro de magnesio. Como es un fluoruro, viene del ácido fluorhídrico, el flúor está unido al hidrógeno, entonces significa que el flúor trabaja con su menor valencia, que en este caso es la valencia 1. 1. Y cuando hablamos de magnesio, el magnesio tiene una sola valencia. Por eso dice de magnesio. ¿Cuál es la valencia del magnesio? 2. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, ya estamos en condiciones de escribir los productos de nuestra reacción. ¿Sí? Entonces, vamos a subir esto un poquito más arriba. Ahí está. Y ahora sí, vamos a hacer la representación. Ok, vamos por el primero entonces. Cloruro niquélico. Primero vamos a escribir el origen del níquel. Como dice niquélico, entonces debo escribir el óxido niquélico. ¿Cómo se escribe? De la siguiente manera. Primero escribe el metal, níquel. Luego escribe el oxígeno, O. Realiza el intercambio de valencia. El oxígeno tiene valencia 2, perdón, sí, valencia 2. Se la pasa al níquel. El níquel tiene valencia 3, ustedes lo mencionaron acá, por eso lo anotamos aquí para no olvidarnos. Entonces, 3 va para el oxígeno. Escribimos ahora el signo más. Fíjense que al no ser múltiplos, el 2 con el 3 no se simplifican. Uy, lo perdí. Ahí está, vamos de nuevo. Entonces, era níquel, después el oxígeno y el intercambio de valencia. Dijimos que no se puede simplificar porque no son múltiplos. Escribimos luego el signo más y ahora seguimos. Hidrógeno no metal, en este caso es hidrógeno, y después aparece el no metal, que para nuestro caso es el cloro. Y ahora el intercambio de valencia. La valencia del cloro pasa como su índice del hidrógeno, pero como el cloro tiene valencia 1 y el 1 no se escribe, entonces queda tal como está. Producto de la reacción, entonces, aparece la flechita del DAO produce, se escribe luego el metal, que en este caso es níquel, luego el no metal, que en nuestro caso es cloro. Recuerden que en la separación o en la ionización del ácido, el hidrógeno se va y solamente me queda el radical. Entonces, este radical se une al metal, que es el níquel. ¿De acuerdo? Ahora viene el intercambio de valencia. Noten, intercambio de valencia. El cloro tiene valencia 1
se la pasa al níquel. El níquel tiene valencia, 3. se la pasa al cloro. Pero como el 1 no se escribe, entonces queda de esa manera. ¿Ok? Ahora viene el signo más, luego escribimos la molécula de agua, entonces hidrógeno 2, oxígeno. Y listo, ya tenemos todo resuelto. ¿Sí? Repasemos. Metal, metal, oxígeno, oxígeno. Intercambio de valencias, ya está. Vamos al ácido. Primero el hidrógeno, después el no metal, cloro. Y el cloro tiene valencia 1. Intercambio de valencia, 1 por acá, 1 por allá. No se escribe, todo perfecto. Metal después, níquel. Radical después, cloruro. ¿Está bien? La valencia del metal es 3, pasa como subíndice del cloro. La valencia del no metal es 1, pasa como subíndice del níquel, pero como el 1 no se escribe, desaparece de ahí. Y finalmente la molécula de agua. Listo, ya estamos. ¿Dudas que tengan hasta acá? ¿Algo que les haya quedado pendiente? ¿No? ¿Van bien? Son súper buenos. ¿Ah? Bien. Lo que nos estaría quedando sería la igualación. ¿Sí? Entonces, después vamos a ver cómo se hace la igualación. Vamos por el otro. El otro es el fluoruro de magnesio. Entonces, ¿cómo debo escribirlo? Igual que antes. ¿Sí? Vamos a partir de acá. Primero vamos a hacer el magnesio, ¿sí? Como tiene que ser con un óxido, porque estamos haciendo el segundo método de obtención, que es un óxido con un ácido, entonces sería metal primero, magnesio, después el oxígeno, o el intercambio de valencias, 2 del oxígeno para el magnesio, 2 del magnesio para el oxígeno. Pero como el 2 es múltiplo de este otro 2, entonces se simplifican y desaparece. Quedaría 1, pero como el 1 no se escribe, queda tal como está. Y ahora el signo más. Más. Ahí está. Y ahora el ácido. Dice que tiene que ser hidrógeno no metal. En este caso es el fluoruro, ¿sí? Y el flúor está trabajando con valencia 1. Por lo tanto, hidrógeno, flúor, ¿sí? La valencia del flúor es 1, la del hidrógeno es 1, pero como el 1 no se escribe, queda tal como está. Producto de la reacción, ¿cuál es? La sal. Primero se escribe el metal, así como lo indica acá, primero el metal. Entonces, magnesio. Después el no metal, para nuestro caso, flúor. Y ahora el intercambio de valencias. El flúor tiene valencia 1, pasa como subíndice del magnesio. El magnesio tiene valencia 2, pasa como subíndice del flúor. Pero el 1 no se escribe, por lo tanto queda tal como está. Finalmente, la molécula de agua, más hidrógeno 2, oxígeno. Y de esa manera hemos terminado de obtener nuestra sal. ¿Sí? Ahora sí, lo que es subíndice se debe escribir como subíndice, por eso queda por abajo, esto también por aquí abajo. Listo, ya tenemos nuestra sal obtenida. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? No, ninguno. Son súper buenos ustedes. ¿Ya? Son una genialidad. Se entiende bien, profe. Ojalá que sean así todos mis alumnos. Bien, vamos al último método. En este caso tenemos un sulfato de sodio. ¿Sí? Noten que estoy utilizando el mismo que habíamos utilizado hace rato, ¿no? Chan, chan, chan. Sí. Ahí está. Ok. Uy, tenemos 9 minutos. Sulfato de sodio entonces. A ver si podemos hacerlo rápido. Acá va a ser exactamente lo mismo. Partimos del óxido metálico. Como es sodio, se trata primero de representar el óxido de sodio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe? Primero sodio, después oxígeno. La valencia del oxígeno es 2, pasa como subíndice del sodio. La del sodio es 1, pasa como subíndice del oxígeno. El 1 no se escribe. Se coloca el signo más, luego el ácido. ¿Cómo se escribe el ácido sulfúrico?
sulfúrico, porque viene de sulfato, y el sulfato, al ser sulfúrico, está indicando que trabaja con la valencia 6. Por lo tanto, sería hidrógeno, azufre, oxígeno, y ahora los subíndices. Al ser azufre con valencia 6, 2 es el subíndice del hidrógeno. Y el subíndice del oxígeno sería, ¿cuánto? Díganme ustedes. 4. Muy bien, excelente. 4. El resto entendió por qué, ¿verdad? No, profe, pensé que era 3. ¿Pensaste que era 3? Te digo por Sí. qué. Dice que cuando la valencia del no metal es par, el subíndice del hidrógeno es 2. Por lo tanto, yo debo sumar la valencia del azufre más el subíndice del hidrógeno. ¿Cuántos son? 2. Y a todo eso lo debo dividir por 2. ¿Cuál es la valencia del azufre? 6. Y 6 más 2. 8. 8 dividido 2. Ahora sí. Ahora sí. Buenísimo. Entonces el producto de la reacción sería escribir primero al metal, ¿sí? Acá lo tenemos, me indica que primero debo escribir el metal, para nuestro caso, el sodio. Debo conservar el subíndice del hidrógeno, porque cuando el hidrógeno se va, lo deja el subíndice, pobrecito triste y abandonado ahí en la reacción. Entonces, nosotros lo recuperamos, ¿sí? Y se lo pasamos al sodio, porque obviamente ese 2 es la valencia del radical. Entonces, significa que todo lo que está acá, ¿sí? Todo lo que está ahí, esto es lo que se conserva cuando el hidrógeno se va. Por lo tanto, aparece acá. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Y además, este radical va a recibir, ya hice, me mandé una hoja. Este radical va a recibir como subíndice la valencia del sodio, que en este caso es 1. Pero como el 1 no se escribe, entonces queda así. ¿De acuerdo? Y además, al no tener un subíndice, todo el paréntesis queda sin necesidad de escritura. Por lo tanto, el paréntesis también desaparece. ¿Ok? Finalmente tenemos la molécula de agua, que es hidrógeno 2, oxígeno. ¿Me siguen? ¿También hasta acá? Sí. Ok, entonces ahora vamos a tomar los subíndices, nos vamos a bajar como corresponde para que se vea como subíndice, porque si no se ve como si fuese coeficiente, y dijimos que los coeficientes se utilizan únicamente para igualar la ecuación. Entonces, ahí está. Entonces, esto queda por acá, este 4 también va a bajar, y este 2 también va a bajar como subíndice. Listo, ahora sí, ya tenemos la ecuación de obtención. Ustedes recuerdan hace un momento, cuando estuvimos viendo la obtención de sales con el primer método, hicimos la obtención del sulfato de sodio. ¿Sí? Acá también la acabamos de obtener. El producto obtenido es el mismo, lo único que aquí cambió es que además de la sal hemos obtenido agua y no hidrógeno como en el caso anterior. ¿Sí? Vamos al último, el nitrato cobáltico. ¿Cómo lo representamos al nitrato cobáltico? De la siguiente forma. Primero el cobalto. Como dice cobáltico, debo hacer el óxido cobáltico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, estoy haciendo el segundo método de obtención, que es óxido más ácido. Entonces, vamos con el óxido cobáltico. ¿Cómo sería? Cobalto, oxígeno. El cobalto tiene valencia 3. Se la va a pasar al oxígeno como subíndice. Y el oxígeno tiene valencia 2. Se la pasa al cobalto como subíndice. Pero como son subíndices que no son múltiplos, digamos, no se simplifica. Más, ahora viene el ácido. El ácido corresponde al nitrógeno, y el nitrógeno está trabajando con valencia 3, por lo tanto, sería hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Y ahora sí, veamos. Como la valencia es impar, para el hidrógeno sería 1,
¿Cuál es el subíndice del oxígeno? 2. 2. ¿El resto? ¿Lo entendió? Sí. Sí. Bien, buenísimo. Entonces, seguimos. Ahora, ¿cuál es la sal obtenida? Uy, perdón, me olvidé. El 1 no se escribe, así que queda tal cual. Ahí. Y ahora viene la sal. ¿Cómo escribo la sal? Bueno, primero escribo al metal, que en nuestro caso es el cobalto. Después escribimos al radical del ácido, que en este caso es todo lo que tenemos acá. ¿Sí? Ahí está. Y ese radical va encerrado entre paréntesis porque la valencia del cobalto es 3. Entonces, ese 3, acá lo indica, debe ir como subíndice de todo el radical. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Y como el radical tenía un solo hidrógeno, entonces mantiene ese subíndice 1. Pero como el 1 no se escribe, queda así. ¿Me van siguiendo? Sí. Supongamos, no es el caso, pero supongamos que acá hubiese un 3. Entonces, yo tendría que simplificar ese 3 con este 3 porque son múltiplos. ¿De acuerdo? Si se llegaría a dar una situación por ahí. Entonces, ahora ya lo tienen en cuenta. ¿Qué más voy a obtener? La molécula de agua. Hidrógeno 2, oxígeno. Y de esa manera hemos terminado de escribir nuestra reacción. Ahora sí, lo único que nos faltaría sería bajar los subíndices. Fíjense que tenemos aproximadamente 2 minutos 30, así que si se llega a cortar, vuelven a ingresar, ¿ok? ¿Sí? Bueno. Va a ser súper largo el video para quién era. ¿Quién había pedido video? Berrios. Ahí está. Bueno, se va a hacer un poquito largo el video. Bueno, esperemos que no se nos duerma cuando lo esté repasando luego. Entonces, acá tenemos, digamos, ya el método de obtención. Lo que nos quedaría sería realizar la igualación, ¿sí? Tenemos 1 minuto 50, así que si se llega a cortar, ya saben, lo espero nuevamente, ¿sí? Esto va por acá, esto también va a ir un poquito por allá. Vamos a hacer espacio para colocar los coeficientes, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto también es muy parecido a las reacciones de desplazamiento, donde el metal ocupa el lugar del hidrógeno y el hidrógeno, pobrecito, se va despedido de su ácido y se une al oxígeno para formar agua. Ok, bueno, igualemos la primera ecuación. Tenemos, primero, recuerden, este era nuestro método de igualación, ¿sí? Todavía nos falta igualar arriba, tampoco nos igualar. Vamos por acá entonces. Ok, cortemos así para que volvamos a ingresar, ¿le parece? ¿Sí? Sí. Allá Bueno. vamos. Allá vamos.